Tomar su lugar, vamos a compartir la palabra. Quiero agradecer al pastor Marlon Carías y a la congregación por este hermoso privilegio. También al pastor Ángel, que ha tenido la gentileza de recibirnos por estos días acá en su casa. Mi nombre es Mario Esteves, como mencionaba el pastor al principio, y estamos felices de servir al Señor. Servir al Señor es un privilegio, ¿verdad? Estamos muy bendecidos. Nosotros, pues, bendita la misericordia de Dios, hemos pues conocido el Señor, y creo que Dios nos ha llevado en un mover muy lindo, creciendo bajo los pies del profeta Tito. Él es una bendición para nosotros. Nosotros le conocimos hace unos 10 años, y pues ahí Dios empezó a trabajar en nuestras vidas y Él nos delegó para poder estar aquí con usted. Así que yo vengo delegación profética para bendecirlo. Amén. Ahí sí que mandado no es culpado. Él me dijo: andá y bendecí a la iglesia del pastor Marlon. Así que a eso he venido. Hagamos una oración y pidámosle al Señor que nos ayude y nos respalde. Amén. Dice la Biblia que Dios le da pan al que come, ¿verdad? Y semilla al que siembra. Si usted vino con hambre, el Señor le va a dar su alimento. Así que roguemos a Dios que le envíe su palabra. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor, nosotros nos venimos a presentar delante de ti, sabiendo, Dios, de que tú eres un Padre responsable, que como Padre que eres nuestro, sabrás proveer nuestro alimento. Y hoy, Señor, tu pueblo ha venido en busca de una palabra de sustento. Yo te suplico en el nombre de Jesús que esa palabra venga a nuestras vidas como un bálsamo, Señor, como un refrigerio. Padre, tú conoces nuestro corazón y enviarás la palabra oportuna, Señor. Nada regresará, Señor, vacío, sino que cumplirá el propósito por el cual tú la vas a enviar. Yo te suplico que por tu gracia me permitas, Señor, compartir este deseo de tu corazón para tus hijos. Dame la elocuencia, Señor. Yo te suplico tu gracia para la gloria de tu nombre, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Da gloria a Dios. Amén. Siempre, pues, predicar un mensaje no es nada sencillo, ¿verdad? Uno puede tener un mensaje ya preparado o puede preparar otro, pero definitivamente tenemos que ser muy sensatos a la voz de Dios. La función del atalaya, por ejemplo, en una figura era que si el atalaya advertía, es decir, que daba una palabra de parte de Dios y el pueblo se perdía, el responsable ya no era el atalaya, sino que era el pueblo. Pero por el contrario, si el pueblo se perdía porque no había un atalaya que enseñara o que advirtiera, entonces la responsabilidad caía sobre el atalaya. Así que Dios nos envió, nos permite la bendición de un púlpito para trasladar un mensaje a todos aquellos que nos escuchan. Amén. Entonces, yo le puse el tema: la salvación de la casa de Noé. No se vio porque a la hora de pasar a la computadora al pastor se desconfiguró el tamaño, pero de eso le quiero platicar. Entonces, si me acompaña a leer Génesis capítulo 7 y versículo 1, le voy a leer la versión de las Américas. Dice la Biblia: entonces el Señor dijo a Noé, porque Dios habla. ¿Cuántos dicen amén? Dios dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Usted sabe que la Biblia dice que los últimos tiempos serán como los días de Noé. Es decir, que esta palabra es aplicable a nosotros. Hoy en día Dios está buscando Noés. Amén. ¿Cuántos Noés hay aquí? Está buscando gente justa, gente que esté viviendo de una manera distinta. Mire, el mundo se está corrompiendo y definitivamente ya no se va a arreglar. Hoy por la mañana tuvimos un discipulado allá con los hermanos del pastor Ángel, con los varones, y yo les ponía el ejemplo de aquel cesto de canastos, un cesto de manzana, les decía a los hermanos. No sé si usted ha escuchado esa comparación, pero cuando hay una manzana podrida, ¿qué pasa con el resto de los frutos? Se echan a perder. Ok.
Pero ¿qué pasa si es lo contrario? ¿Qué pasa si todo está podrido y solo queda una buena? ¿Qué hacemos con esa buena? Hay que sacarla, porque se va a terminar de descomponer. Yo le decía a los hermanos que esa es la figura del arrebatamiento. Dice la palabra que no caminó con Dios. Y caminaba con Dios en medio de una generación perversa. Entonces Dios se lo llevó. De la misma manera el Señor está preservándose una iglesia. Y antes de que se eche a perder, se la va a llevar. Entonces nosotros vamos a ser los primeros en ser arrebatados. Amén. Entonces Noé está viviendo en medio de una generación perversa. No es fácil, usted lo sabe. No es sencillo que podamos nosotros mantener nuestros principios en medio de una generación que se corrompe. Para nada es sencillo mantener los principios en medio de una sociedad donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. No es fácil. Hoy en día tenemos que enseñar a nuestros hijos, tomar determinaciones, ser muy, muy tajantes en cuanto al estilo de vida que necesitamos vivir, porque de lo contrario nos corrompemos. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo: Timoteo, debes de saber que en los últimos días vendrán días peligrosos. Y empieza a describir todas esas características que van a tener esos hombres. Serán hombres amadores de sí mismos. Y empieza, es una serie de 18 características que precisamente es el carácter del anticristo que se manifiesta en las personas hoy en día. Entonces mantener la integridad no es nada sencillo. Pues aquí Dios le habla a un Noé y le dice: como yo sé que tú eres justo, quiero que tú primero, el varón, y tu casa se salven. Y voy a proveer el medio. Mire lo que dice el versículo 4. Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. ¿Con cuánto tiempo de anticipación le avisó? 7 días. 7 días. Nosotros estamos viviendo el septenio de la abundancia. El apóstol Sergio, guiado por el Señor, proclamó que este es el año de la abundancia y que ya estamos en esos 7 días. Note que la gente debía permanecer dentro del arca 7 días antes de que fuera el diluvio. No le advirtió el Señor eso a Noé cuando ya estaba lloviendo. Se lo advirtió ahora. Es decir, que Noé pasó 7 días bajo una cobertura, mientras esperaba el momento del cumplimiento de la palabra. Y lo que sucede hoy en día, como le sucedió a Noé, era precisamente eso. A la gente le costaba creer que fuera a llover. Parecía que ellos eran como raros, como decía mi hermano que estaba ministrando. Parecía que no encajaban. ¿Qué está haciendo esa gente saltando y ahí adorando y perdiendo su tiempo cuando está bueno el partido de fútbol? Y yo le preguntaba al pastor: ¿qué hace la gente los días domingos en la tarde en Estados Unidos? Pues cada quien tiene su estilo de vida y sus quehaceres y lo que sea. Hoy por el frío quizás en la casa, pero usted ha decidido venir a la casa de Dios. Y está aquí porque sabe que dice la palabra que dentro de 40 días, dentro de 7 días va a empezar a llover, 40 días y 40 noches. Viene sobre la tierra un juicio. Y nosotros estamos aquí preparándonos. Nosotros estamos aquí siendo preparados para ese momento. Entonces le dice: tienes que entrar porque dentro de 7 días va a llover. Hebreos capítulo 11 y versículo 7 dice: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Usted sabe que en el capítulo 11 de Hebreos se mencionan a muchos héroes. Y el heroísmo Noé lo manifestó creyendo. Él creyó. Usted puede leer cada uno de ellos. Dice: por la fe Abraham,
Cuando Dios le dijo, sal de tu casa, deja tu casa a un lugar donde yo te voy a mostrar, él tuvo que activar su fe creyéndole a Dios, saliendo a un lugar que ni siquiera conocía. Dios le dijo, si tú me haces caso, yo te bendigo. Si tú te mueves de donde estás, yo te voy a bendecir. Mire, Dios está sacando de la comodidad a Abraham. No lo podía bendecir en el lugar donde él estaba. A veces Dios necesita que nos movamos. A veces Dios necesita que yo tome un paso de fe. A veces Dios está esperando que yo me mueva para poder bendecirnos. Nosotros queremos que Dios nos bendiga donde estamos, en nuestra comodidad. Queremos que Dios se acomode, o que acomode las cosas a mi forma de ser. Y a Abraham el Señor le dijo, si tú no te vas, no te bendigo, pero si te vas, te voy a bendecir. Eso se lo dijo a Abraham. Aquí le menciona a Noé y le dice, yo quiero que pongas por obra tu fe construyendo un arca, haciendo algo para salvar a los de tu casa. Entonces dice, fue advertido por Dios y le dijo que preparara un arca, porque dice que fue advertido acerca de cosas que aún no se veían. Usted sabe que nosotros hemos sido enseñados apostólicamente de que hay escenarios. Hay un escenario, por ejemplo, el Israel, el cosmos. Hay un escenario babilónico, el escenario mundo. Cada uno de esos escenarios es una panorámica escatológica de las cosas que van a suceder. Estamos viendo un acontecimiento a nivel mundial y sabemos que eso es una evidencia que lo que está por cumplirse, ya falta poco para que eso suceda. Entonces dice la Biblia que le dijo a Noé que preparara un arca para la salvación de su casa. Y él condenó al mundo por eso. ¿Qué significa eso? Mire, a causa de que Noé creyó, a causa de que Noé aceptó el reto, todos los demás quedaron condenados. En Guatemala pasa algo, por ejemplo, no sé si aquí, ¿verdad? Pero le hablo de nuestro país. Resulta que hay una clase, ¿verdad? Aquí hay dos maestras. Hola, Yasmin. Hay maestras y un catedrático. ¿Qué pasa si a un catedrático le pierden todos sus alumnos? Yasmin, ¿qué pasará? Si no te gana ni uno. Está dudoso que, yo no sé, pues, pero allá si todos pierden, de pronto van a decir, la culpable es la maestra, ¿verdad? La maestra no es buena. Hay que hacer algo con la maestra. No sé si su método, no sé si no le dedica tiempo, pero ni un alumno ganó. Pero ¿qué pasa si uno gana y los demás pierden? Por ese, ¿perdón, pastor? Algo hizo, le llevó manzanas. Pero por ese que ganó, condenó a los demás. Porque dice, pero si él ganó, si él pudo obtener un 100, los demás son unos haraganes. Ahora, dice la Biblia que eso hizo Noé. Como Noé creyó, todos los demás quedaron condenados. O sea, el hecho que nosotros estemos aquí santificándonos para Dios, note que no es fácil. El que estemos aquí buscando de Dios, estamos condenando al mundo. Y no solo nosotros, hay mucha iglesia que se está preparando. Hay mucha gente que se está santificando. Hay mucha gente que se está apartando del pecado. Hay mucha gente que está decidiendo, como dice Romanos capítulo 11, no se está adaptando a este siglo, sino se está transformando por medio de la renovación del entendimiento. Entonces, toda la gente que se santifica condena al mundo. Génesis 5:29. Y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Usted sabe que este es Lamec, el padre de Noé. Cuando Noé nació, Noé venía marcado con un propósito.
Nosotros que recibimos doctrina, nos hablan de la preordinación, de la preexistencia. Y nosotros venimos con un propósito a la tierra. No venimos por venir. Dice la Biblia que nosotros fuimos enseñados en la casa del Padre. Es decir, que nosotros venimos a la tierra siendo conocidos ya por Dios. Mire, ¿a qué venimos a la tierra? No sé. Pero sin duda es un lugar donde nosotros vamos a ser perfeccionados. Dice la Biblia que la tierra es el estrado de los pies de Dios. Es decir, que la tierra es estar en los pies. ¿Y los pies de qué habla? De humillación. Entonces a la tierra venimos a pasar un proceso. Venimos a pasar un examen. Venimos a pasar un proceso para luego ser honrados. Entonces por eso es importante que mientras estemos en la tierra sepamos a qué nos mandaron. Sepamos con qué propósito Dios nos mandó. Entonces dice aquí la Biblia de que cuando Noé nació, el Padre dijo: tú, por medio tuyo, la tierra va a ser bendecida. Es decir, la esperanza del Padre es: lo que yo no pude hacer, tú lo vas a hacer. Yo conocí tarde al Señor. No lo conocimos quizás en la flor de la juventud, porque nos hubiéramos evitado tantos problemas. Por eso dice la Biblia de que acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y digas que ya no tienes contentamiento. Entonces nuestros hijos tienen la oportunidad de alcanzar cosas que nosotros no alcanzamos. Nuestros hijos tienen el privilegio de nacer en otra condición, ser formados en otro ambiente. Mire, no sé cómo lo formaron a usted. Yo sí sé cómo me formaron a mí, pero sin temor de Dios. A muchos nos expusieron a maldiciones, nos entregaron, nos dejaron al cuidado de gente que nos trató mal. Mire lo que le pasó a Mefiboset. Dice la palabra que Mefiboset era un príncipe, el hijo de Jonatán, nieto de Saúl. A él dice que lo dejaron al cuidado de una mujer, y esta mujer lo lició de ambos pies. Nos ha enseñado el apóstol de que posiblemente, porque usted sabe que en el hebreo pies es el eufemismo para decir lo sexual. Entonces puede ser que lo hayan violado. Puede ser que Mefiboset, que significa el que esparce vergüenza, tuvo un problema. Lo expusieron. Y estaba viviendo en un lugar apartado de su realidad. Estaba viviendo en Lodebar, en casa de Maquir, cuando el Señor lo mandó a llamar a través del criado Siba. Entonces Noé venía con un propósito. Y yo vine a decirte de parte de Dios que tú tienes un propósito aquí en la tierra. Dios te escogió a ti, no se equivocó contigo. Escogió tu vida para que por medio tuyo no solamente tu familia, sino que tu generación alcance de Dios. Porque no dice la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si lo que Dios espera es un representante por familia, con uno el Señor ya la hizo. El problema es que con ese uno, a ese uno le va a tocar duro. El Salmo 105 describe cómo le fue a David, a José. Cuando a José lo enviaron, José reconoce, dice: yo fui a pasar penas para que por medio de todo esto el pueblo se salvara. Mire qué tremendo. A José le tocó que sufrir humillaciones, esclavitud, injusticias, maltratos. Él fue vendido después de ser el consentido de la casa. Lo llevaron a un proceso para que por medio de él toda su familia se salvara. Entonces lo que tú estás viviendo es con un propósito. Y hay que hacerle frente, no hay que desistir, porque seguramente tú le traerás reposo a los de tu casa. Todo lo que has pasado, la necesidad que has pasado, la humillación que has pasado, los inconvenientes que has tenido, es por un propósito en Dios. Porque Dios quiere utilizar eso para bendición de los de tu casa. Entonces cuando pensaron en Noé, dijeron: Noé va a ser la diferencia. Algo va a hacer Noé. Y Noé fue obediente, porque dice que con temor preparó el arca.
Versículo 5 del capítulo 6. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón eran solo hacer siempre el mal. El mundo ya no se componía, como tampoco se va a componer hoy. Ya no se compone. Aquí se escandalizó el momento cuando se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Gracias a Dios, aún no ha llegado a Guatemala. Tenemos todavía personas en el Congreso, todavía con un poco de temor de Dios. Y yo no quiero hablar de política, pero todo se va a corromper. Uno se escandaliza cuando oye cuestiones, por ejemplo, con respeto de los menores, pero, por ejemplo, la otra vez yo vi que en Manhattan habían puesto cabinas para que los hombres que trabajan en esos grandes edificios puedan ir ahí a masturbarse. Y es normal. Entonces, imagínese a un ejecutivo, perdón pastor, pero baja de su oficina y se va a meter a una cabina de esas. ¿Qué es eso? ¿Cómo en Canadá está legalizado el sexo con animales? Perdón si no lo sabía, pero el mundo se está perdiendo, se está corrompiendo y los valores se están acabando. Dios se dio cuenta que esto ya no se compone. Yo le decía a los hermanos hoy en la mañana que la sal tiene el propósito desde que se creó de preservar las cosas. La única forma en la que se podían preservar los alimentos, porque no habían congeladores, era salándolos. Y lo que hace que este mundo no se termine de corromper es la iglesia, que todavía sigue siendo sal. Pero dice la Biblia, si ustedes dejan de ser sal, ya no sirven para nada. Porque ¿qué propósito tiene la sal si pierde su sabor? No sirve más que para pisotearla. Entonces la iglesia está haciendo una función. Noé estaba haciendo una función de preservar. En medio de un mundo que se está corrompiendo, había una familia que estaba buscando de Dios. Mire, ¿qué le pasó a Lot? Usted sabe que dice la Biblia que los días van a ser como los días de Elías y como los días de Lot. Los dos terminan con juicio. O sea, estas son figuras para que entendamos. Pero ¿qué le pasó a Lot? Estaban peleando los pastores de Abraham con los pastores de Lot y dijo: ya no podemos estar juntos, nos tenemos que separar. Tú te vas para allá y yo me voy para allá. Escoge tú a dónde quieres ir. Y dice que Lot le echó un vistazo a todo y dijo: yo me quiero ir para allá. Dice que le pareció la llanura como el huerto de Dios, pero no era. Parecía bueno, pero no era bueno. Y se fue a Sodoma. Y dice que poco a poco fue poniendo sus tiendas hasta que se metió a Sodoma. Y llevaba familia. Y usted sabe que cuando llegan los ángeles y tiene la visitación Abraham en su casa y recibe esa cristofanía y le dice: no le puedo ocultar a mi amigo lo que voy a hacer. Entonces ellos ya iban, no, contémosle. Y regresan a contarle y le dice: vamos a ir a Sodoma a destruirla. Y ahí estaba Lot. Entonces Abraham le dice: ¿la vas a destruir si hay 50? ¿De dónde sacó el número 50? Jubileo. ¿Sabe qué pienso yo? Que quizás él dijo: por lo menos 50 todavía se mantienen de la casa de Lot. Él pensaba en su familia. Y le dijo: si hay 50, ¿lo destruyes? No lo destruyo por 50. Y si hubiesen 40, dijo: ¿y si 10 ya se perdieron? Porque el que anda en la mierda no se le pega.
¿Y si hubieran 30? ¿Y si hubieran 20? ¿Cuántos se salvaron de la casa de Lot? ¿Cuántos? 3. Todavía la esposa se quedan retrasadas. Ya iba de camino y volteó a ver y se quedó. Mire, las hijas cometen incesto y se acaba la vida de Lot. Todo por irse al camino equivocado. Todo por no hacer lo que Dios quería. Entonces nosotros, hermano, tenemos que ser tajantes. Tenemos que ser verticales. Venimos a este país. Usted que vino a este país, vino con un propósito. Quizás el objetivo principal era otro. Quizás económico. Quizás lo que lo trajo aquí fue que venía a saber ni de dónde. Pero yo le aseguro que Dios lo quiere usar aquí. Dios nos quiere utilizar aquí. No puede ser que no nos dolamos de lo que está pasando en la gente. Tenemos que ser esos Noé en este tiempo. Amén. Avanzo aquí, versículo 6. Y le pesó. La palabra es nasham, que significa respirar fuertemente o lamentarse. Y le pesó a Dios haber hecho al hombre en la tierra. Y sintió tristeza en su corazón. A Dios le genera tristeza ver cómo su creación. Mire, ¿qué es el hombre? Dice el Salmo capítulo 8. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. El salmista salía a ver y decía: cuando veo el cielo, obra de tus manos, yo me pregunto, en medio de un universo tan grande, ¿cómo es que Dios se acuerda de nosotros? En el orden jerárquico nosotros estamos abajo de los ángeles. Usted sabe, en esa jerarquía angelical, ahí está el hombre. Le hizo un poco menor a los ángeles. Pero ahí está. Si quiere, en el último lugar, pero ahí estamos. Ahí estamos, ahí está el hombre. Entonces a Dios le duele cuando sufrimos. Le duele cuando nos va mal. Hoy predicaba en la iglesia del pastor Ángel, cuando el Señor llega a Jerusalén y se pone a observarla y llora. Y dice: si tan solo hubieras conocido el tiempo de tu visitación, pero no lo conociste. Dice la Biblia que Dios no se deleita en el mal. Él no se deleita en hacernos el mal. Si dice la palabra que sus planes para nosotros son de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Entonces a Dios le dolió lo que estaba pasando en la humanidad. Me voy a apurar. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa, porque nasham haberlos hecho. Versículo 8. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Mire que era perfecto Noé. Usted sabe, el apóstol nos ha enseñado que hay una santidad que se manifiesta solo por el hecho de haber sido nombrados santos. Hay una santidad progresiva, una perfección que se va a ir poco a poco evolucionando. Mateo 24:38. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día que Noé entró en el arca. Eso es lo que pasa hoy en día. Hoy en día la gente está comiendo y bebiendo. Ahí menciona, casándose. Usted sabe y eso lo enseñó el apóstol. Casarse no es el solo hecho de la unión entre dos personas. Es una figura. Es precisamente lo que estamos viviendo hoy, casamientos extraños. Pero yo le subrayé la palabra comiendo y bebiendo porque mire el contexto de lo que dice. 1 Corintios 15:32. Si no hay más que esta existencia, ¿de qué me sirve haber luchado contra leones en Éfeso? Dijo Pablo. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. El término comer y beber es decir, ¿qué nos importa la vida? ¿Qué nos importa a Dios? Si igual morimos y ahí se acabó todo. Y no es cierto. Eso es como aquel que cree que al momento que se casa
como terminan las películas. Usted que le gusta ver películas. Pero toda película, todo drama termina con que se casó el fulanito y la fulanita. Y dice, y vivieron felices. Pero eso no es cierto. Como que el casarse sea el fin. No, ahí empiezan las cosas. Eso es lo que no cuentan las películas. Terminan hasta que se casaron, pero ahí es donde empieza la aventura. De la misma manera, cuando morimos no termina todo. Ahí empieza. Aquí dice Pablo, mire, ¿cómo le explico esto? Pablo dice, yo conozco a un hombre que hace cierto tiempo, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero subió al tercer cielo. Él está hablando de sí mismo. O sea, Pablo se fue a dar un tour allá arriba. ¿Usted cree que Pablo, viendo lo que vio, deseaba estar en el mundo? Si él dijo, yo tengo un gran problema. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sé qué hacer. O quedarme o irme. Yo quisiera estar con Cristo, pero todavía me es impuesta la necesidad de estar aquí. Él consideraba todo lo demás como basura, porque él había visto lo que estaba ahí arriba. El problema es que nosotros no lo hemos visto. El problema es que nosotros no hemos tenido experiencias con Dios. Mire, venir al culto religiosamente y sentarnos a oír una prédica y a oír a un hermano cantando y no participar. Perdón, hermano, con razón, en la primera me voy. El primer desprecio, el pastor no me presta atención, el pastor como que no le interesa, no me va a visitar. Hermano, el apóstol Sergio comenta que cuando él vino a Estados Unidos y lo delegaron para cubrir una iglesia, el pastor anterior había acostumbrado a la gente a irlos a traer a su casa. Entonces el pastor agarraba a la camioneta e iba a recoger a todos los hermanos. Hermano, lo esperaba, iba a tocar el timbre. ¿Ya está listo? Véngase. Y hubo gente que ya no quería ir por eso. Y a nosotros nos han enseñado de que el pastor tiene que evolucionar, pero también la oveja tiene que evolucionar. El pastor evoluciona a padre y la oveja evoluciona a hijo. Mientras usted no evolucione y sea oveja, usted va a necesitar que el pastor esté con usted siempre. Pero cuando uno evoluciona a hijo y el pastor evoluciona a padre, usted sabe que el pastor fue a buscar a la oveja que se había perdido en Juan capítulo 15. Pero al hijo no lo fue a buscar. El hijo regresó solito. Entonces cuando uno ya es hijo, uno sabe que mi lugar está con mi papá. A mí mi pastor no me anda buscando. El apóstol Sergio no te anda buscando. Uno lo anda buscando a él, porque sabe que ahí está papá. Me conviene estar cerca de mi papá. Entonces si usted evoluciona a hijo, usted va a querer estar cerca donde está su papá. Hizo una reunión para el viernes, ahí voy a estar, si me conviene a mí. No es que le tenga que ofrecer, véngase pues, aquí le vamos a dar su premio por no haber ido al Black Friday. No, véngase, porque necesita buscar de Dios. Amén. Comer y beber, ¿qué significa? Es vivir por vivir. Pero Pablo decía, si no hay vida después de la muerte, entonces hagamos lo que está haciendo el mundo. Pero como él sabía que sí había algo después. Yo no sé si a usted seguramente se lo han enseñado, pero dice la palabra que es necesario que todos comparezcamos, 2 Corintios 5:10, ante el tribunal de Cristo, al Bimá. Ese es el momento en el que vamos a ser levantados para ser juzgados. Todos. Dice Pablo, todos. Sin excepción. Todos. Pues el Bimá de Cristo es cuando se sube. El asunto es de que ahí va a haber el momento de ser juzgados. Toda la iglesia, según Apocalipsis capítulo 12, dice que vio la figura de una mujer que estaba dando a luz en el cielo. Esa mujer da a luz hijos maduros. Es decir, que los maduros son arrebatados. Pero la iglesia, según Apocalipsis 12, la iglesia bajó con fruto en el vientre. Es decir, que hubo gente que subió, pero va a tener que bajar.
Porque entonces explíqueme por qué dice la Biblia que hubo una mujer que llevaba fruto y que el dragón iba tras ella. Y la tuvieron que esconder por 3 años y medio. Y tuvieron que enviar las 2 alas de la gran águila para que la cubriera, para que la sustentara por 3 años y medio. Porque había gente que fue al Bimá y regresó. O sea, hay cristianos, apostólicamente hablando, hay cristianos que van a subir, que vamos a subir. Algunos solo a dar una observada y para abajo. Y otros se quedan arriba. Ahora imagínense lo tremendo que es ir y regresar. Los ministros que regresan, porque hay ministros que van a regresar. Usted puede ser que mire a su pastor ya glorificado cuando sea el tiempo de la gran tribulación. Ya no nos vamos a poder reunir aquí. Ya no van a invitar a los hermanos, olvídese, ya no se va a poder hacer nada de eso. Ya él, con permiso, yo ya les vine a hablar y me voy. Y me voy por el medio de las paredes. Aunque le parezca ciencia ficción. Pero así va a ser. Nos van a quitar el cuerpo. Y nos van a dar un cuerpo glorificado. Pero va a haber gente que se va a quedar. Así que sí hay vida después de la muerte, hermanos. Mateo, ya casi llevo 50 minutos. Mateo 24:39. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga. La palabra venir es parusía. Así será en la parusía del Hijo del Hombre. La gente no se va a dar cuenta. La gente no mira nada. La gente dice, pero ¿qué mira usted de anormal en esto? Es que nosotros ya no encajamos aquí. Usted se echó a perder para el mundo. ¿Alguien dice amén? Se echó a perder, ya no encaja. Ya habrá otros lugares donde sí encaje, pero cuando usted busca a Dios de verdad, ya no encajamos. Entonces aquí es donde empieza el tema. Casi para terminar. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Entonces el asunto es, ¿yo tengo que preparar el arca? ¿Cómo preparamos un arca en estos días? Porque aquí era una figura. No es que hoy vamos a hacer arcas. Eso es una figura. Es figura estar en cobertura. Pero dice que el Señor le dio descripciones de cómo hacerla. Entonces, al entender cómo hacerla, me va a dar la pauta de qué es lo que yo tengo que hacer para que mi casa sea salva. ¿Cuántos quieren saber cómo se hace? Entonces dice, hazte un arca de madera de ciprés. El ciprés en la Biblia alude al término durable. Es decir, que el arca tenía que tener firmeza. Firmeza. Harás el arca con compartimentos. Tiene que ver con nidos. Ahí le voy a explicar por qué. Y la calafatearás, eso es cubrir, por dentro y por fuera con brea. Lucas 6:48 dice, es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y la golpean contra esa casa, esa queda intacta porque está bien construida. Eso es tener una casa de madera de ciprés. Es decir, ¿qué tan segura es mi casa? Espiritualmente hablando, va a depender sobre qué esté fundada. Si está fundada sobre la roca que es Cristo, va a durar. Amén. Voy a avanzar. Pero el que oye y no obedece es como la persona que construye una casa sin cimientos. Venir a la casa de Dios, oír la palabra y no ponerla en práctica, pone en peligro mi casa. Y a veces nuestros propios hijos nos dicen, pero papá, ¿y no oímos en la prédica tal cosa? Pues, ¿y ahora qué estás haciendo? Nuestra casa no está siendo durable. Los que confían en el Señor están seguros como el monte de Sión. No serán vencidos, sino que permanecerán para siempre. Confiar en Dios te da firmeza. Pregunto, ¿en nuestra casa confiamos en Dios? ¿Tú confías en Dios? Yo confío en Dios.
Porque mire, a veces nuestros hijos nos pasan el examen, nos miran todos preocupados. ¿Qué va a pasar? ¿Y en quién estamos confiando? ¿Quién va a ganar las elecciones? ¿Y en quién estamos confiando? Nosotros confiamos en Dios. Dice la palabra: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no dará mi pie al resbaladero, no se adormecerá el que me guarda. Que nuestros hijos sepan que confiamos en Dios sobre todas las cosas. Puede pasar cualquier cosa, pero nosotros confiamos en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Confiamos en Dios. Así pase lo que pase, caerán 1000 a tu diestra y 10,000, pero a ti no llegarán, porque Dios guarda a los suyos. Esa es la confianza. Esa confianza hay que ministrar en la casa. Hijo, no te preocupes. Dice no hay que comer, gloria a Dios. La palabra dice que no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Le estamos enseñando a nuestros hijos confianza. Que pasó tal cosa y quizás no era lo más esperado, y de repente la noticia viene y nos sorprende. Hay que enseñarle a nuestros hijos que la palabra dice que todo obra bien a los que aman a Dios. Entonces eso es poner la confianza en Dios. Rapidito, la otra parte le dice: haz compartimentos. Y la palabra que si usted la busca en el hebreo, la palabra es nidos. Hazle nidos a tu casa. Y yo me fui a buscar, y en la Biblia hay 3 aves que la Biblia describe y que relaciona con nidos. 3 aves. Y que tenemos que aprender de eso, porque de esa manera nosotros vamos a poder salvar nuestra familia. Entonces mire pues, Deuteronomio 32:11. Como el águila que despierta. ¿Cuántas águilas hay aquí? Le voy a dar otra oportunidad porque no quiero que quede mal. ¿Cuántas águilas hay aquí? Aleluya. Dice: el águila despierta, abre los ojos a su nidada, revolotea. La palabra es empollar. Sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó y los llevó sobre el plumaje. ¿Quién abre los ojos de los hijos? El águila. ¿Quién le da visión a nuestros hijos? ¿Quién le está enseñando a nuestros hijos la vida? Porque hoy es muy común que le dejemos a los maestros, que ellos se encarguen de los hijos. Aún a la iglesia se lo dejamos a la hermana o al hermano que está en la escuela bíblica, que él se encargue de nuestros hijos. ¿Y nuestro chance? Esa es nuestra responsabilidad. Nosotros como padres somos responsables de abrirle los ojos a nuestros hijos, que ellos vean. Pero hermano, dice la Biblia: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Si nosotros mismos no vemos. Primero que nos abran los ojos. Como Elías podía ver, le pidió a Dios, Eliseo podía ver, le pidió a Dios que le abriera los ojos a su siervo Giezi. Entonces, si nosotros miramos, podemos abrir los ojos a nuestros hijos y decirle: Señor, hazle entender a mi hijo. Eso hace el águila. Cubre, empolla, le das tranquilidad a sus hijos. Tranquilos, no se preocupen, todo está bajo control. ¿Acaso a tu mandato se remonta el águila y hace en las alturas su nido? En la peña mora y se aloja sobre la cima del despeñadero, un lugar. ¿Dónde tiene el águila a sus polluelos? En lugares inaccesibles. Qué lindo. O sea, nuestros hijos están siendo ministrados de tal manera que ellos son inaccesibles para el enemigo, inaccesibles para el sistema. Así estén rodeados de tanta maldad,
En nuestra casa tenemos que tener un lugar inaccesible donde ser formados. Eso significa no estar expuestos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos resguardados. Y eso es lo que Dios esperaba que Noé hiciera para salvarse de lo que viene. Entonces tenemos tiempo para hacerlo. Aún estamos a 7 días de que llueva. Entonces hay que buscar lugares inaccesibles. ¿Dónde está? En las alturas. No en el suelo. En las alturas. En la roca más alta. El Salmo capítulo 27 dice: una cosa le pidió al Señor, y esa buscaré, que esté todos los días en la casa del Señor, para contemplar su hermosura, para inquirir en su santo monte. Porque en el día de la angustia Él me esconderá en lo profundo de su tabernáculo. Me pondrá en la roca más alta. Si venir a la casa de Dios es llegar a ese lugar inaccesible. Si por eso cada culto debería ser una bendición, porque nos vamos a ir a encontrar con el amado. Nos vamos a ir a encontrar en un lugar donde, mire, donde los problemas ya no lo alcanzan. Usted sabe que el Señor dejó establecido que iban a haber 6 ciudades de refugio, donde no iba a poder entrar el vengador. Usted sabe que hay potestades, hay 13 potestades: el vengador, el usurpador, el acreedor, el destructor, Thor, todos los que se miran en Thor. Esas potestades, el vengador, él tiene un precio, hay algo. Pero dice que cuando entraba un hombre a una ciudad de refugio, ya no tenían acceso. Y mientras hubiera sacerdote en la ciudad de refugio, el homicida estaba a salvo. Yo no sé de qué venimos huyendo nosotros. Y por eso, fíjate, pastor, que cuando iban a recibir a una persona, salía el sacerdote y los ancianos a escuchar el caso. Y decía: quiero saber de qué viene huyendo usted, hermano. Porque nosotros deberíamos de tomarnos un tiempo para preguntarle a la familia que vino de qué vienen huyendo, ¿verdad? Hermano, ¿y usted qué viene a hacer aquí? Cuénteme, porque si yo lo voy a cubrir, tengo que saber quién me va a venir a tocar la puerta. Porque usted sabe que Lot le abrió la puerta a los ángeles y lo rodearon. En Génesis capítulo 19. En Jueces capítulo 19 hay un sacerdote que le abrió la puerta a una persona que venía con clavos con su esposa, ¿verdad? Con la concubina. Ni casado estaba. Y le abre la puerta y lo rodean los hombres de la ciudad. A clavos se metió él. Todo por abrirle la puerta a alguien sin preguntarle de qué viene huyendo. Nosotros deberíamos de preguntarle: hermano, disculpe, ¿usted cómo viene? A ver, sentémonos, porque te van a venir a tocar la puerta. A mí también al pastor Ángel. Nos lo vienen a tocar, porque el hermano trae clavos. Pero para eso es la ciudad de refugio, para refugiarse. Amén. Mire, pues entonces el águila es uno. Eso es lo que decía el Salmo 27. Pues Él me ocultará ahí cuando vengan las dificultades, dice la traducción del Viviente. Me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Esa es la casa de Dios. Es decir, que nosotros le podemos decir a los nuestros: mira, ¿sabes qué? El mejor lugar para resolver tu problema es anda y postrate. Hoy tenemos culto, anda a buscar de Dios. Busquemos de Dios. Ahí vamos a encontrar la respuesta. Entonces el águila es uno. La segunda ave, ahorita termino. El avestruz es muy alegre y le gusta agitar las alas, presumido es, pero no es un ave cariñosa. O sea, ¿se necesita cariño en la casa? Pone sus huevos en la arena, polvo mundo. Eso significa. Y ahí los deja empollar. Mira qué diferencia. ¿Dónde los pone el águila?
En lugar inaccesible. ¿Dónde los pone el avestruz? En el polvo. Los deja a expensas del mundo. Y quizás él en la casa de Dios. Cuando usted investiga, yo me puse el otro día a investigar, pero cuando usted investiga el momento que Rubén subió al lecho de su padre, porque él así lo hizo, y lo peor es de que se enteró Jacob y nunca se lo reclamó hasta el día que estaba repartiendo herencia. Génesis 49 le dice: mira, Rubén, tú eras el principio de mi vigor, eras el que debía recibir la bendición, pero ahora para ti no hay nada, porque te subiste a mi lecho. Pero ¿por qué no se lo dijo antes? ¿Por qué no resolvió el problema antes? Pero si usted se da cuenta, en ese versículo dice que él estaba en Migdal Eder. Ahí estaba habitando Jacob cuando eso sucedió en la casa. Y cuando vas a buscar lo que significa torre del rebaño. Significa púlpito. Es decir, que mientras el hermano estaba predicando, su hijo en la casa estaba haciendo y echando a perder su vida. Porque solo él estaba aquí, pero sus hijos estaban en el mundo. Sus hijos estaban siendo criados en el polvo. Eso es lo que hace el avestruz. Alegre en la iglesia, pero ¿y en la casa? Aquí todo, aquí amén, gloria a Dios. A mí, un día me dijo mi hijo, yo le pegué, me confieso, perdóneme. Y me reclamó mi hijo. Yo quisiera que así como abrazas a los hermanos, me abraces a mí. Un día yo tenía que ir a ministrar a los hermanos y me dijo mi esposa: a ver cuándo le dedicas un martes a tu hijo para ministrarlo. Porque también tenemos que hacer nuestra parte. ¿O no, hermanos? Si estamos preparándonos para la salvación de nuestra casa, no es algo individual. El avestruz muy alegre, pero no es cariñosa. Génesis 3:14 dice que la serpiente está en el polvo. Entonces por eso dice Lamentaciones 2:10. Aquí mejor le leo este. Isaías 29:4. Mejor este le leo. Es que ya no me da tiempo. Job 39:15. Siempre refiriéndose al avestruz. No parece importarle que una fiera los aplaste. Maltrata a sus polluelos como si no fueran suyos y no le importa que se pierdan. Mire o sea, nosotros renunciamos a ser avestruces. ¿Cuántos renuncian a no ser avestruces? No queremos ser avestruces, queremos ser águilas. Le leo un versículo más. La tercera ave es el gorrión. Salmo 84:3. Hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca de tu altar. Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios. ¿La golondrina dónde cría a sus hijos? Cerca de tu altar. Cerca de tu altar. Ahí deberíamos de tener a nuestros hijos. Ahí debería estar nuestra familia. Cerca del altar del Señor. Nosotros no podemos imponérselo. Pero ahí andamos cargando a nuestros hijos a veces. Ahí andan ellos con nosotros, dándose cuenta de qué es esto de predicar el evangelio. Que no es ir a pasear. Que no es ir, no. Hay gente que está esperando por eso. Entonces la golondrina procura que sus hijos crezcan en el altar. Mire este versículo, Proverbios 26:2. Como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a nadie
pero no llegará a quien iba dirigida. Le subrayé que la golondrina vuela sin rumbo. Fíjese que la palabra golondrina que utiliza aquí la Biblia es esa palabra deror, esta que aparece aquí. Y dice que es lo mismo que el numeral 1865 aplicado a una ave que se llama vencejo, una especie de golondrina. Entonces aquí lo que está diciendo es que el vencejo vuela sin rumbo. Así dice, ¿no? Fíjese que el vencejo es un ave. Si usted lo busca, métase a Google y búsquelo. Pero el vencejo es un ave que pasa la mayor parte de su tiempo volando. Ella puede dormir volando. La mayor parte de su vida en el aire. Baja muy pocas veces. Sus necesidades allá arriba las hace y por eso de repente le va a caer una sorpresa. Vive en las alturas. Entonces la golondrina y el águila crían a sus hijos arriba. Crían a sus hijos en las alturas. La avestruz no. La avestruz en el suelo, en un lugar accesible para todos. Yo creo que hasta ahí voy a llegar. Hazte un arca durable que tenga compartimentos y también la vas a calafatear. Calafatear significa cubrir. Significa que tenga cobertura. Aquí hay otro tema que, si no me voy a extender. Si le fuera impuesto un precio de rescate, ahí utiliza la palabra cofer. Cada vez que hagas un censo, ahí habla otra vez de cofer. Bueno, yo creo que lo voy a dejar ahí. La palabra calafatear tiene que ver con cubrir. Dice la Biblia, por ejemplo, de que el amor cubre. ¿Verdad que sí? ¿Qué cubre? Multitud de faltas. Nosotros debemos de tener esa disposición para cubrir, para perdonar. Que nuestra casa se convierta en un lugar donde va a haber bendición. Yo creo que nosotros, quienes tenemos el privilegio de predicar la palabra, nuestra responsabilidad es predicar desde aquí. Individualmente a cada uno nos corresponde ir a nuestra casa y hacer lo que nos corresponde hacer. Velar por nuestros hijos. Quizá alguien dirá, pero ya están grandes mis hijos. Ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo hago para enseñarle ahora a ellos? Dice la Biblia que Dios restituirá, Joel 2:25. Dios restituirá los años perdidos. Dios tiene esa virtud. Usted sabe que cuando a Ezequías le dijeron de que iba a morir y que pusiera su casa en orden, el Señor llegó a decirle por medio del profeta Isaías: dice el Señor que de esta no te levantas, así que pon tu casa en orden porque vas a morir. Y dice que él se volteó y pidió perdón, pidió misericordia y le dijo: Señor, acuérdate cómo te he servido, porque era un siervo. Y Isaías, que había dado el mensaje, iba por la puerta cuando regresó y le dijo: Dios, regrésate porque ya decidí perdonarlo, ya vi su corazón y vi su arrepentimiento. Y dice la palabra que le dice: dile que le voy a conceder 3 años más de vida. Es más, dentro de 3 días va a estar en el templo. Pero él estaba enllagado. Entonces él le pide una prueba y le dice: Señor, ¿cómo sabré yo que efectivamente voy a regresar en 3 días? Y dice: pídeme la prueba. Y dice: bueno, yo puedo hacer que el reloj se adelante o el reloj se atrase. Y él dice: bueno, que se atrase. Es decir, que en aras de ordenar su casa, él pidió tiempo. Le dijo: Dios, dame tiempo para ordenarlo. Yo creo que nosotros necesitamos hacer eso. A veces no tuvimos el tiempo para pedir perdón.
No tuvimos el tiempo para decir: me equivoqué, hijo, perdóname, o esposa, me equivoqué. Pero Dios está dispuesto a darnos tiempo para que resolvamos las cosas que tenemos que resolver. Noé recibió la responsabilidad de representar a su generación y tomó el reto. Soportó la vergüenza, como decía mi hermano, soportó el escarnio, soportó lo que soportó. Y dice que con temor reverente preparó un arca para salvar a él y a todos los de su casa. La hizo durable, es decir, que había firmeza en su casa. Tuvo cuidado de sus hijos, no como el avestruz, sino como el águila y como la golondrina, y los cubrió. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Yo quiero orar por usted. Permítame el privilegio de hacer una oración. Y yo quiero, en el nombre de Jesús, de parte